Como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Gracias, Dios. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel. Gracias, Dios. Es un privilegio poder estar a pesar de las circunstancias juntos, unánimes, compartiendo la palabra del Señor, alabando a nuestro Dios juntos. Y el tema que quisiera compartir con ustedes le he puesto como título: Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el fundamento. Y está en base a la porción que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 34. Entonces les voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 34. Para tener un poco más de contexto en esta historia que tal vez es muy conocida para nosotros, vamos a leer para ver qué es lo que está ocurriendo desde el versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles
con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ahora sí vamos a entrar a la porción específicamente que vamos a estar viendo, que es el versículo 25 al 34, y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Wow. Realmente este pasaje es muy hermoso. Y si se han dado cuenta, hay un verso en medio de este pasaje que lo conocemos muy bien, tal vez lo hemos citado en algunas oportunidades, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si nos damos cuenta, hermanos, este hermoso versículo, esta hermosa promesa, esta hermosa verdad y este fundamento para nosotros está en medio de un contexto, que el cual yo quisiera que en esta mañana juntos podamos verlo con mayor detenimiento. Es interesante pensar en estos días y por todo lo que estamos viviendo. Podemos ver en las noticias, podemos ver en las redes sociales, que en este tiempo no hay nada seguro. Todo es una probabilidad, se espera, se estima, ¿no? Algunas veces todo lo que se ofrece que vaya a suceder está en una tela de juicio. Es decir, no hay algo en este preciso momento que nos pueda asegurar lo que va a suceder más adelante. Puede ser que sea un 85% eficaz, puede ser un 90% eficaz, pero eso no quiere decir que haya un 100% de eficacia en lo que se está haciendo, en lo que se dice, en lo que se comunica. Pero si nos damos cuenta, eso trae a nosotros una cierta desesperanza, una cierta duda, algo que nos lleva a tal vez no saber actuar de la forma correcta, a no saber qué hacer, si salgo, si no salgo, si hago, no hago, si me pongo, si no me pongo. Y todo eso lleva a nosotros a vivir en una cierta duda, siempre respetando los parámetros de bioseguridad, siempre respetando aquello que los profesionales nos aconsejan,
pero siempre hay un margen de duda en nosotros de lo que vaya a suceder. Y otra vez, eso provoca en nosotros que vivamos en una cierta duda, en un cierto temor a lo que va a pasar. Pero si nos ponemos a pensar en este pasaje que hemos visto, es algo hermoso. Está hablando de dos personas que están compartiendo la palabra de Dios. Está hablando de dos personas que ellos mismos, si ustedes leen las cartas de Pablo, ellos mismos se mencionan así como siervos de Dios, como apóstoles de Jesucristo, como aquellas personas que tienen un amo, que tienen un Señor a cual siguen, a cual sirven. Y eso, el saber quién es su Señor, el saber quién los ha llamado, el saber quién los ha comprado, quién los ha rescatado y la obra que ha hecho en sus vidas, eso trae un fundamento, eso trae una seguridad en ellas, en ellos para hacer lo que hacen. Este relato es hermoso, hermanos, y nos muestra algo muy, muy especial. Y yo quisiera que esto se quede grabado en nosotros, no solamente hoy día, no solamente mañana, sino que esto se quede en nuestras vidas como el fundamento. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Hermanos, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Es verdad que así como este carcelero que lo vamos a ver, al ver la circunstancia, ver lo que ha pasado, él agarra una espada y está a punto de matarse. Él no ve algo bueno que vaya a suceder de esto. Ha habido un temblor, se han abierto las puertas, ya no hay cadenas. O soy yo o alguien más lo va a hacer. Y a veces nosotros tenemos ese pensamiento que por las circunstancias, por todo lo que está ocurriendo, el temor, el miedo invaden a nuestra vida. Pero hay una seguridad, hay un fundamento y es Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Y vamos a ver 3 puntos con respecto a este pasaje. El primer punto que vamos a estar viendo es el fundamento de nuestra fe trae seguridad. El fundamento de nuestra fe trae seguridad. Veamos nuevamente los versos 25 al 28. ¿Qué es lo que nos está mostrando este relato? Esta narrativa que está haciendo Lucas, el autor de este hermoso libro. Y si se han dado cuenta en el lenguaje que utiliza, él es como se incluyera en este relato. Por ejemplo, el versículo 15 dice, y los que se habían encargado de conducir Pablo llevaron mientras Pablo esperaba, pero, perdón, y cuando fue bautizada su familia, aconteció que mientras íbamos a la oración, es decir, él más se está incluyendo, pero en esta parte en específico, en esta parte que nos muestra este acontecimiento, está hablando de dos personas, Pablo y Silas. Y el versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué hermoso. Si recordamos lo que hemos leído, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una mujer, que esta mujer es adivina, que iba detrás de ellos, ¿no? Detrás de Pablo, detrás de Silas, y ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En realidad, si se dan cuenta, esta mujer no está diciendo algo que vaya en contra, algo que no sea verdad. En efectivo, eso es lo que estaban haciendo. Estos hombres son siervos. Pero ¿cuál es el problema? Pablo más adelante dice que se molesta. Y lo que hace Pablo es algo bien interesante. Él agarra
y saca ese espíritu. En el verso 18 dice, te mando que salgas. Pero ¿qué provoca esto? Sus amos de esta mujer no se alegran de lo que había sucedido con esta mujer, más al contrario, dice que ellos se molestan porque ya no había negocio. Es como que el negocio ya había cerrado, ese negocio ya había terminado, ya no habría fuente de ingreso. Entonces van en contra de Pablo y de Silas y los llevan y hacen, los magistrados ahí agarran y los azotan con varas y todo. Si nos damos cuenta en el relato, toda esa parte, Pablo y Silas no abren su boca. No dicen, a ver, un ratito, nosotros estamos caminando y esta mujer nos estaba molestando. Nosotros simplemente estamos yendo a orar, estamos yendo a hablar, no hemos hecho ningún disturbio. Aquí nos están acusando falsamente. Y es más, si ustedes continúan el relato, después los magistrados van y los sacan. Y ahí Pablo recién dice, ¿es correcto que hagan esto a ciudadanos romanos? Y ellos se asustan y dicen, no, ¿cómo? Son ciudadanos romanos y los sacan a escondidas. Pero en este momento Pablo y Silas no dicen ni una sola palabra. Nosotros podríamos pensar, agarrar y decir, esto no es justo, pero ¿y por qué? ¿Por qué no Pablo ha dicho algo? ¿Por qué no ha orado? No, Pablo y Silas, hermanos, comprenden de que lo que están viviendo es porque su Señor, su Dios, lo ha permitido que pasen. Y ellos saben que tiene un propósito. Por eso es que en el verso 25 es un verso muy, muy hermoso, hermanos, si se han puesto a pensar. A medianoche. Imagínense, las cárceles en ese tiempo no son como las cárceles que tenemos ahora. Básicamente eran un hueco allá adentro, frío, ófrico, oscuro. Y están ellos ahí a la medianoche. ¿Y qué hacen? Dice claramente, oraban y cantaban. Wow. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos hallamos en situaciones similares? Cuando estamos en momentos de dificultad, en este tiempo, llámese estar contagiados con el COVID, tal vez el empleo, una situación económica, algo difícil. ¿Cuál es nuestra respuesta? Podemos estar seguros de que Dios está en medio de todo esto. Podemos estar seguros y confiados de que Dios está en control de cada situación en nuestras vidas. Pablo y Silas dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, es decir, no estaban cantando en su corazón. A veces tenemos, "No, hermanos, vamos a alabar, no, vamos a adorar al Señor. Sí, yo lo hago en mi corazón, hermano. No, dice que los presos oían. Es decir, ellos estaban alabando de tal forma que las personas que estaban ahí escuchaban lo que estaba sucediendo. Y de repente, dice, se produjo un gran terremoto. La tierra comenzó a temblar, comenzó a suceder algo, algo sobrenatural en ese momento. De tal manera dice que los cimientos de la cárcel comenzaron a temblarse, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Y uno podría llegar a decir, wow, Señor, gloria a Dios, tú los has liberado, ahora sí son libres. No, pasa algo. Y dice que en ese momento se despierta el carcelero, es decir, aquella persona encargada que estaba cuidando, que estaba velando, se despierta y ve las puertas abiertas. Y lo que hace a continuación es algo muy interesante. Él había sido encomendado, ¿no?, para que cuidase a ellos.
En el verso 23 dice, después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Este hombre tenía un mandato y era guardar a estos hombres en la cárcel con seguridad. Después de todo lo que ha ocurrido, y tal vez él estaba durmiendo, porque el relato dice despertando, él estaba echado y comenzó a moverse todo y se despertó y dijo, ¿qué está pasando? Y tal vez él se levantó, corrió a ver y vio todas las puertas abiertas. Y obviamente uno esperaría que al ver las puertas abiertas, todos se hayan escapado. Entonces, dentro de sí, tengo un mandato. El mandato era que los guardase, que los cuidara con seguridad y he fallado en esto. Entonces, saca la espada y se iba a matar. Él toma su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pablo y Silas están ahí adentro, en una situación difícil, pero están seguros por el fundamento que hay en sus vidas. Ese fundamento que va más allá de esta vida. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. El fundamento, la promesa que Dios nos ha dado, esta esperanza que Dios nos ha dado en nuestras vidas como sus hijos, no está en base a algo terrenal, no está fundamentada en esta vida. La esperanza que tenemos no está aquí, está allá en los cielos, con Jesucristo. Nos espera. Corramos hacia ese lugar como nos compartían el día viernes. Hermanos, nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está aquí. Y ellos tenían esa seguridad en sus vidas. Ese fundamento que Jesucristo es. Y este carcelero aún no comprendía eso. Y lo digo aún porque más adelante sí lo hace. Pero en ese momento no hay una esperanza para él. Él había fallado, él había perdido aquello que se le había encomendado, entonces estaba a punto de quitarse la vida. Pero Pablo clama a gran voz diciendo, es decir, Pablo no está mirando y diciendo, wow, qué pena, lo siento. No, él clama a gran voz. Él ve por esta persona, él tiene en sí una bondad, una misericordia hacia él. Y él grita, básicamente, porque alzar la voz, como dice, clama a gran voz, no creo que haya sido algo suave, tal vez a la misma intensidad con la que estaba cantando himnos. Así como ese fervor que tenía Pablo para alabar a su Señor, ese mismo fervor tenía hacia aquel perdido, hacia aquel que no tiene esperanza. Hermanos, nosotros en este tiempo, ¿cómo vemos a las personas que no conocen a Dios? Que están pasando por una situación difícil. Y lo que Pablo agarra y dice es, no te hagas ningún mal, no te hagas, estamos todos aquí. A pesar de que las puertas se han abierto, a pesar de que las cadenas se han roto, nosotros estamos aquí. Bueno, entre paréntesis, hermanos, qué obediencia la de Pablo y Silas en particular ante las leyes humanas. En esta oportunidad se nos muestra eso. Esto es algo hermoso para nosotros. Ver a estos dos personajes en particular,
Ver a Pablo y a Silas en esta situación, ver cómo ellos reaccionan, nos muestran algo importante que se los decía, que el fundamento de nuestra fe trae seguridad, trae esa esperanza. No hay algo, no hay un 0,001% de inseguridad, no. No lo hay. En Cristo, hermanos, hay 100% de seguridad. Saber que Él es nuestro Señor, saber que Él es nuestro Salvador, porque lo que dicen es, y serás salvo. No dice, y serás libre o te irá bien. No, el punto central aquí es la salvación. Y eso es lo que están apuntando. Viendo el relato, a continuación podemos ver el segundo punto. Y este punto es crucial para nosotros. El fundamento de nuestra fe trae salvación. ¿Qué es lo que sucede a continuación? El fundamento de nuestra fe trae salvación. Dice, entonces el carcelero pide luz. Nuevamente, no es como ahora que hay energía eléctrica, que podemos prender la luz, no. En ese tiempo no lo había. Tal vez una antorcha, algo que pueda iluminar. Y este carcelero pide esa luz, quiere ver que si lo que ha escuchado es verdad. Y lo que hace él, fíjense, pide la luz y corre y se precipita adentro. Él había escuchado una voz, no había visto. Él lo que vio son las puertas abiertas, pero no había visto aquella voz que le había dicho, no te hagas daño. Entonces él pide luz y va corriendo, se precipita. Él no es cauteloso, sino que va a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que encuentra? Fíjense en las palabras que se utilizan. Y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. ¡Wow! Hermanos, este hombre que estaba a punto de quitarse la vida, toma algo que le pueda ayudar a ver una luz y él corre. Él se precipita y al ver a Pablo y Silas, dice que temblando se postra a sus pies y los saca de ese lugar donde estaba. Y aquí viene el punto central de todo esto. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que tiene que estar no solo en ese momento, no solo en esa época, no solamente en un momento. Esta pregunta no es simplemente para un momento en la historia. Esta pregunta tiene que estar en nuestras vidas. Y aquellas personas que tal vez nos están escuchando en la radio o están viendo la transmisión, y hay esa pregunta tal vez en ti, de decir, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjense la pregunta de este carcelero. Esta pregunta es precisa. No dice, ¿y qué tengo que hacer para recompensarlos? ¿No? Ellos no se habían escapado. ¿Qué tengo que hacer por ustedes? Gracias por no irse. Tal vez me iba a quitar la vida, pero gracias por quedarse. ¿Qué tengo que hacer por ustedes? No. Él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es decir, Él no está mirando simplemente el momento, la circunstancia. Él está viendo más allá
de este mundo. Él está hablando de un tema eterno, no está hablando de un tema circunstancial, no está diciendo qué tengo que hacer para salir de esta enfermedad, qué tengo que hacer para salir de esta situación económica, qué tengo que hacer para salir de este momento emocional. No, él está mirando más allá y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El problema, hermanos, el problema, amigos, no está en este mundo. Nosotros magnificamos los problemas aquí. Una enfermedad, un empleo, la economía. Es verdad que nos afectan, es verdad. Pero esos problemas comparados con el problema real no tienen comparación. El problema real de la humanidad es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delante de Dios estamos destituidos de su gloria, estamos destituidos de su presencia. El problema no está aquí, no está en las circunstancias. Y eso es que como nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que comprender que el problema de las personas no es las circunstancias. El problema de las personas, de la humanidad, es un problema eterno y es hablar de vida o muerte. Si comes de este fruto, ciertamente morirás. Ese fue el decreto de Dios que se cumple. Entonces el problema no está aquí. Perdón que lo repita, pero es algo necesario. Y este hombre, este carcelero, primero estaba mirando el problema. Los presos se han ido. Entonces me quito la vida. Pero al escuchar la voz y al ver que ellos se habían quedado, él comprende la magnitud del problema que no está aquí, sino está más allá. Y es por eso que la pregunta que él les hace es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y esa pregunta es muy profunda. Y esa pregunta es muy certera. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron. Es decir, Pablo y Silas no se quedan, no lo miran y dicen, wow, ¿y de cómo? No, ellos responden de una forma precisa, mostrando el fundamento, mostrando la verdad acerca de cómo una persona que está alejada de Dios, como una persona que está muerta en sus delitos y pecados, como una persona que es injusta, puede acercarse, puede llegar a ser justo, puede, en otras palabras, obtener la salvación que es del Señor. Y Pablo y Silas responden esta oración que es hermosa y que es profunda. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Qué hermoso, hermanos. Fíjense algo. Pablo no le dice cree y serás salvo. No, hay un fundamento. Es decir, la fe por sí sola, el creer por sí solo no nos salva. Lo que nos salva es el fundamento. Lo que nos salva es creer en Jesucristo. Ese en Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra fe. La fe por sí sola es como una herramienta que nos lleva a ese fundamento. Y por eso le está diciendo, cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Y este tema, a propósito, hablando del señorío de Jesucristo, que lo vamos a ver a más detalle en el retiro, pero aquí hay algo importante que está diciendo. No dice cree en Jesucristo, dice cree en el Señor Jesucristo. Es algo importante para nosotros, hermanos,
el tener en claro esto. Creer en el Señor Jesucristo. Ya les digo, no solamente nos está hablando de creer como algo abstracto, sino nos está hablando de creer en alguien que es el fundamento de nuestra vida, que es el fundamento de nuestra fe, que es el fundamento de todo lo que nosotros podamos hacer. Ahora, este creer, bíblicamente hablando, no significa algo que simplemente digo, se puede llegar a decir, ¿crees? Sí, yo creo. No, estamos hablando de dos hombres que al decir cree, al decir confiesa, en ese tiempo en específico les estaba costando básicamente la vida. Entonces no es simplemente una repetición, no es simplemente agarrar y decir crees sí creo, no. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más vivencial. Estos hombres han creído en el Señor de tal forma que sus vidas han cambiado y son capaces de hasta estar en la cárcel a causa de lo que creen. Y no era la primera vez y no iba a ser la última. Ellos estaban tan firmes en lo que creían, hermanos, que no tenían temor a la muerte. No tenían temor a lo que iban a decirles. No tenían temor al hombre. Ellos temían a Dios. Entonces, creer no es simplemente un acto de una repetición, sino creer significaba mostrarlo con tu propia vida. Pablo en Romanos va a escribir más adelante, en el capítulo 10 específicamente, cuando habla a este tema de creer. Y dice, ¿cómo pues van a creer en aquel que no han oído? Habla sobre esto. Y habla de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y antes, versos antes, habla de aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero nuevamente, en ese tiempo, en ese lugar y a las personas que está escribiendo, el confesar significaba, en otras palabras, morir. Porque en ese tiempo solo había un señor, un Kyrios, un absoluto sobre todo, que era el César. Entonces, si uno estaba caminando por la calle y alguien te decía, el César es el Kyrios, y tú le decías, no, Jesucristo es el Kyrios, listo, estaba sentenciado a muerte. Entonces, confesar que Jesús es el Señor es algo mucho más profundo y creerlo en tu vida de tal forma que eso te lleve a actuar de esa forma. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjense, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Esa es una promesa muy hermosa para nosotros, hermanos. Pero no es automática. Es decir, no por el hecho de que yo crea, estoy asegurando la salvación de toda mi casa. Tenemos que tener cuidado porque si vemos este tema en el contexto bíblico, en toda la Biblia vamos a ver que esto es algo mucho más personal. Y lo que sucede a continuación nos va a aclarar. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que dice la palabra en el siguiente verso? Y le hablaron, fíjense, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ah, interesante. Ya les digo, hermanos, tomar este verso y sacarlo de su contexto puede traer cierta dificultad después, porque lo que nos está diciendo la palabra es, Pablo le responde, cree, pero luego, ¿qué es lo que sucede?
Pablo no se cree, no se queda ahí, no le dice, tienes que creer, listo, nos vemos, chao, que te vaya bien. No, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso cambia totalmente la perspectiva. ¿Por qué? Porque Pablo se toma el tiempo de poder hablar, de poder compartir la palabra del Señor, no sus experiencias, no su vida, no sus pensamientos, no lo que él quisiera, sino él habla la palabra del Señor, él habla el evangelio que él predicaba abiertamente. Pero a él y a toda su casa. Es por eso que puede llegar a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque el Evangelio estaba entrando a él y eso iba a hacer que entre a su casa. Y Pablo habla, él se asegura de hablar la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Él no dice, cree, ahora ve y vas a ver que toda tu casa va a estar bien. No, Pablo se asegura de poder hablarle a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto en nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, cuando compartamos, cuando prediquemos la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando nos encontremos a una persona, asegurémonos que él y toda su casa puedan escuchar la palabra del Señor. Y que puedan creer en el Señor Jesucristo. Que ellos puedan creer que en Él hay salvación, que el Señor ha venido a este mundo, como dice en el capítulo 4, y esto nos relata hablando de Pedro específicamente, cuando dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, no hay salvación en otro lugar, no hay salvación en otra persona. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Fíjense, la predicación en Hechos de todos los apóstoles era esa. Creer, no hay otro nombre, solo es en el nombre de Jesucristo. Ahora, lo que dice esta oración, y es una verdad profunda, es un fundamento que nos da esa seguridad, que nos da esa salvación. Y serás salvo. No dice, y vamos a ver qué es lo que sucede. No, y serás salvo. Punto. Es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Como Johnny nos compartía el anterior domingo, que Él es nuestro Padre. Somos sus hijos y Él nunca nos va a abandonar. Él no nos va a dejar. Y en la palabra del Señor nos da este fundamento a nuestras vidas. Y serás salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es algo que tenemos que tener muy claro en nuestras vidas. Uno, para poder vivir de la forma correcta, para poder caminar de la forma correcta, mostrando quién es mi Señor, quién es mi Dios. Y al mismo tiempo, para aquellas personas que todavía no lo han hecho, puedan hacerlo. Y si tú tienes esa pregunta, por más de que hayas estado años en la iglesia, ¿qué debo hacer? La palabra es clara y puntual. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. ¿Qué es lo que sucede a continuación?
Este hombre que se iba a matar no lo hace porque encuentra una esperanza. Hay una pregunta que él hace. Pablo y Silas les responden, y no solamente a él, sino que esa palabra de esperanza, esa palabra de salvación llega a todos los que están en su casa. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el fundamento de nuestra fe, trae gratitud y gozo. El fundamento de nuestra fe trae gratitud y gozo. ¿Qué pasó a continuación? Dice en el verso 33, hablando del carcelero, que él los tomó tomándolos en aquella misma hora de la noche. Es decir, si se dan cuenta, estamos hablando de que ellos habían sido encarcelados. A la medianoche ocurre todo esto, pero continúa en esa noche todo lo que está ocurriendo. No está hablando de otro día, no, sino en esa misma hora, dice, les lavó las heridas. ¡Wow! Este carcelero verdaderamente había mostrado un arrepentimiento en su vida y había mostrado el creer en el Señor. Y toma a estos hombres que tal vez injustamente hayan sido lastimados, hayan sido azotados, y los toma y dice que les lava las heridas. Qué gran consuelo para nosotros, hermanos. El Señor no va a dejar nuestras heridas así. Él se va a encargar de que alguien o Él las cure. Y enseguida, fíjense, me encanta este lenguaje bíblico. No sé si ustedes lo disfrutan así, pero les animo a que lo hagan. Cuando lean, dice, y enseguida. Es decir, no esperó un tiempo, no es que tomó un tiempo el poder llegar al siguiente paso. Dice que y enseguida se bautizó él y vean la promesa cumplida del Señor con todos los suyos. Wow. Yo sé, hermanos, que muchos tal vez de nosotros, de todos los que están aquí, tienen un familiar cercano. Puede ser sus papás, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, que no son cristianos. La palabra de Dios nos da una promesa. Yo quiero alentarte a esto. Predícales, comparte. La palabra de Dios no vuelve vacía. Su promesa es esta. Y podemos confiar en el Señor que un día se pueda llegar a decir, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Wow! Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, estamos hablando de aquel Señor, estamos hablando de aquel Dios que cumple sus promesas, que no tarda en cumplirlas. Aquel Señor que hace lo que dice que va a hacer. Ese es nuestro Señor. Podemos confiar en Él. No confiar en las circunstancias, no confiar en mis palabras, confiar en su promesa que es verdadera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar. Y Él se va a encargar de transformar esas vidas. Él se va a encargar de abrir sus corazones. Él se va a encargar de abrir sus ojos. El Espíritu Santo va a traer vida para que en un momento ellos puedan dar una respuesta a Dios. Nosotros prediquemos. Nosotros prediquemos la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede luego? Llevándolos a su hogar. Ah, qué interesante. Todo lo que está ocurriendo había sucedido ahí en la cárcel. Después los lleva a su hogar. Verso 34. Y les dio de comer. Y se regocijó, dice, wow.
Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En otra versión dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Este hombre que en algún momento no tenía esperanza, este hombre que al ver las puertas abiertas, al pensar que se habían escapado y estaba dispuesto a matarse, este hombre sin esperanza, sin un futuro, sin algo que pudiera sostenerlo, escucha una palabra y encuentra una esperanza, encuentra salvación y él cambia su vida de tal forma que podemos ver que Dios lo cambia y lo lleva de muerte a vida, de un desconsuelo a una gratitud, de una desconfianza a confianza, pero no en él, no en lo que había sucedido, no en que los presos no se habían escapado, sino en Jesucristo, en Dios. Ese es el fundamento, hermanos. Cuando nosotros nos hallamos en pruebas, cuando nos hallamos en dificultades, cuando estamos con esta enfermedad y vemos un túnel oscuro donde no hay salida, tenemos que recordar que Jesucristo es el que nos ha dado salvación, es el que ha traído luz donde no había, es el que ha traído esperanza a nosotros, confianza y seguridad. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro Señor. Ese es el fundamento, Jesucristo es. Y este hombre que no hallaba un consuelo en su vida, ahora puede regocijarse grandemente. No simplemente decir amén, gracias Señor. No, se regocija por haber creído en Dios. No porque los presos estaban ahí, no porque ha vencido la enfermedad, no porque ha encontrado un trabajo, no por la circunstancia, sino que su mayor gozo está puesto en algo eterno. Hermanos, no me malentiendan. No estoy diciendo que no deberíamos preocuparnos, no estoy diciendo que no deberíamos cuidarnos, deberíamos ser precavidos. Eso se sobreentiende, perdónenme, pero se sobreentiende. Tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos, tenemos que trabajar, tenemos que buscar empleo, pero nuestra seguridad no está ahí. Mi seguridad está en Jesucristo, está en Dios. Y eso hace que al ver todo lo que esté sucediendo en este mundo, yo pueda levantar mis ojos a los cielos. Alzaré mis ojos a los cielos. De ahí viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor, decía el salmista en el Salmo 121. A veces nos hemos sentido así este tiempo, hermanos. Creo que este tiempo ha aumentado esto. Y estábamos así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde puede venir ayuda? Mi socorro viene del Señor. Pablo y Silas podían estar en esa cárcel. Se podría decir tranquilos. No estaban desesperados. Ellos oraban y alababan, porque su confianza y seguridad está en Jesucristo. Yo quiero animarte, en verdad, hermano. Quiero animarte a que tú tengas presente este tiempo en tu vida. Y no solamente este tiempo por la circunstancia, sino este tiempo porque es el fundamento de toda tu vida aquí en la tierra. Cree en el Señor Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y para ti, que tal vez estás con dudas en tu mente, tal vez de decir, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo encontrar esa salvación?
¿qué debo hacer? Fíjense nuevamente en esta pregunta. ¿Qué debo hacer? Está mostrando algo que él podía hacer. Y lo que responde Pablo no es con una acción humana, sino es algo que Dios pone en nosotros. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Y yo quiero animarte que pongas toda tu fe en Él, como Jesucristo dice, arrepiéntete y cree, y serás salvo, tú y toda tu casa. Esa es la promesa de nuestro Señor. Yo quiero alentarles, hermanos, en este tiempo que es difícil, por todas las circunstancias, aún podemos indirectamente cuando recibimos un mensaje de un hermano, de un amigo que está sufriendo, nos afecta. Prediquemos de Jesucristo y que solo en Él hay salvación, hay esperanza, más allá de esta vida. Quisiera invitarles que ahí donde están podamos inclinar su rostro un momento y podamos dar gracias al Señor. Porque en primer lugar era permitido que un día nosotros podamos escuchar esta verdad. Y yo veo muchas familias aquí. Y estoy seguro que aquellos que aún están orando por sus familias, el Señor va a responder. Señor, queremos darte muchas gracias. Señor, agradecerte por tu palabra, Señor, porque trae esperanza a nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres el fundamento, Señor. Y Señor, pensar en esto, que el fundamento de nuestra fe no está en esta tierra, no es una persona, no es algo, no es alguien, sino que el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra vida, está sentado a la diestra de Dios. Aquel que ha venido, aquel que ha dado su vida, aquel que ha resucitado, que ha vencido a la muerte está vencida. Y un día va a venir. Eso trae esperanza a nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por esto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Tú eres bueno, Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, con grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Amén, Señor. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia, y pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me
sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre él me compró. Desde al nacer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, con gran amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, en su amor me sostendré, en su amor me sostendré. En su amor me sostendré. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.